Uno, que los patitos, estamos con este librito que se llama ¿Qué demonios es la identidad cántabra? Análisis de la expresión política del sentimiento de pertenencia en Cantabria por un tal Adrián G. Gómez, que ha sido incapaz de encontrar en redes sociales y está publicado bajo el epígrafe de textos insurgentes o surgentes. Es, por lo tanto, un libro de la vorágine. Así pues, en este libro podemos encontrar una intención acerca del cantabrismo que, si mis datos no me fallan, tuvo sobre 5.500 votos el proyecto Cantabristas en las últimas elecciones al Parlamento de Cantabria. ¿Tiene algo que ver? Pues sí, más allá de la publicación del libro en forma pequeñita, con sus 132 páginas, el hecho de incorporar el lábaro aquí, con su color identificativo, y ser más o menos manejable, con una letra bastante sencilla de leer, nos encontramos con una vocación que el propio autor comenta en la parte de atrás. Hay muy poco escrito sobre la identidad cántabra. Ni siquiera parece que haya un consenso sobre qué significa la cantabricidad. Por eso el trabajo abre puertas, se tuvo al debate sobre disputas, sobre identidad, significados, y el autor se acerca a todas las expresiones de política formal de la comunidad autónoma, dado que el formato del libro es una reflexión previa, unas entrevistas a ciertas personas en el año 2022 y posteriormente unas reflexiones en torno a la disección de los ámbitos temáticos propuestos por los entrevistados. Cuando me preguntaba yo qué estaba haciendo cuando se publicó este libro, en diciembre de 2022, pues probablemente estaba ya pergeñando un libro que escribí en colaboración con otros sobre la guerra en Ucrania. Y que fue publicado en febrero, finales de febrero de 2024, a través de Amazon. ¿Y por qué tiene que ver esto? Pues porque yo tengo como una docena de libros por ahí publicados, entre los cuales está uno que debió haber salido en mayo, junio de 2015. Estaba firmado, por lo menos por mí, no estuvo firmado nunca por quien debía haberlo publicado, como es Tantin, Ediciones Tantin. Es una historia bastante larga y que alguna vez la he comentado en algún momento. Y, no sé exactamente dónde está comentada, pero es un libro sobre cantabricismo que parte desde el regionalismo urbano, desde Santander, desde el Arco de la Bahía y que tiene 150 páginas. Por tanto, ¿hay algo escrito sobre cantabrismo? Pues puedo decir que el erial no es completo y absoluto porque yo tengo un libro publicado, sobre todo porque tiempo después acabó siendo publicado a través de Amazon, donde publicamos también este último libro de Guerra en Ucrania. ¿Qué me merece este libro? Es un intento noble de hacer un básico, es un básico, un libro básico con estas aportaciones fundamentadas en la situación de una serie de personalidades que son Miguel Ángel Revilla, Paula Fernández, Pedro Hernando, del PRC, estos tres, María José Sánchez de Buruaga, Lorenzo Vidal de la Peña, estos dos del PP, Pablo Zuluaga, del PSOE, con Noelia Cobo, Félix Álvarez, Félix de Ciudadanos, Cristóbal Palacio de Vox, Luis del Piñal, Unidas Podemos, que dejó de tener pertenencia a este partido a septiembre de 2022, y Paulo Lobete, de Cantabristas. Por lo tanto, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un equipo de fútbol. Porque se menciona al Racing de Santander, que lamentablemente no ha podido subir a primera división y seguirá una temporadita más en segunda. Lo cual es, como dirían ciertos amigos, es una categoría más competida que la primera división, porque cuando uno mira la clasificación a mitad de temporada puede ver que un equipo que está a mitad de tabla tiene tantas posibilidades de ascender a primera como de bajar a segunda. Un equipo que esté en playoff en ese momento tiene muchas posibilidades también de
si le van mal las cosas en la segunda mitad de la temporada, incluso bajar de categoría. Y uno que está a la parte baja, jugándose el descenso, un poquito por encima de la línea de demarcación, podría incluso meterse en el playoff. Cosa que, por ejemplo, le ha pasado al propio Racing de Santander. Pero el propio Racing tiene una situación bastante curiosa respecto a la percepción de la cantabricidad y del regionalismo. Y es que dicen las malas lenguas que cuando uno entra por la calle Castilla, justamente al inicio de, bueno, inicio final del Parque La Marca, nos encontramos con un equipo de fútbol que nutre al Real Madrid, no nutre al Rayo Cantabria, no nutre al Racing de Santander. Por lo tanto, la presencia de un equipo tan importante en la ciudad como es el Racing de Santander y parte del fútbol base que no nutre a esos campos Nando Yosu, a esas instalaciones deportivas, a esas categorías inferiores, ya da una cierta idea que se permea en parte en el libro respecto de las identidades duales, de la construcción parcial con bloques de diferentes ámbitos y el hecho de que la identidad cántabra, ¿de qué se compone? ¿Qué bloques entran y qué bloques no entran? ¿Qué componentes funcionan y operan en una determinada vía y cuáles se figuran en el ámbito complementario? Y hay una palabra que está ausente del libro. Y es una palabra importantísima. Y la palabra es Castilla. Castilla no está en el libro. Aparece Asturias, aparece el País Vasco, pero no aparece Castilla. Habitualmente cuando se discute la identidad cántabra se suele poner en solfa el hecho de la ausencia de Castilla en Cantabria, de la que sería parte integral, hasta el punto de decir que Santander es el pueblo de Castilla, el puerto de Castilla, el puerto del pueblo de Castilla, la salida al mar de la comercialidad de Castilla. Y esto tiene bastante que ver con el hecho de que hubiera un periodo histórico entre 1833, Javier de Burgos, que recibiría un ministerio en compensación por sus servicios de homogeneización de lo que supone diputaciones y provincias, con el hecho de la capitalidad, dando nombre a la provincia, a salvo las hermanas forales. Y Asturias. Pero el resto, provincia, diputación foral, no, ya no. Para ninguna, a partir de 1876. Esa fue la homogeneización del café para todos, de una situación territorial diversa hasta el siglo XVIII-XIX, y que enlazamos con el libro de Fernando Díaz Villanueva y de Alberto Garín de Contra la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues porque había contrapesos en el ámbito institucional, cosa que ahora parece que es más moderno y progresista, en el hecho de que había una situación en donde había una disparidad territorial que se trata de eliminar con esos contrapesos y con esas realidades territoriales diversas, con una homogenización y con un... se suele utilizar la palabra jacobinismo como sinónimo de centralismo. Y esto destruye el llamado antiguo régimen, que como la Edad Media son prefigurados como elementos distorsionadores del progreso humano, elementos que retrasaron la posibilidad de avanzar. Y eso, en el ámbito identitario, supone que se construye una identidad homogénea, nueva, en el siglo XIX, desde el nacionalismo español, que luego se utilizará para decir, es que estos regionalismos, estos nacionalismos en el Estado español desde la transición son excluyentes porque tratan de quitar de en medio a partes de la sociedad, ya sea vasca, ya sea catalana. Incluso hablan de separatismo, de la voluntad de la región leonesa de constituirse en comunidad autónoma. Recordemos un pequeño detalle. Cuando se constituye la comunidad de León y Castilla, de León y Castilla, si es birregional se puede poner en el orden que uno considere oportuno, surge tras resolución de 3 recursos de inconstitucionalidad. Por este orden, vamos a decir, Segovia, que intentó ser una comunidad autónoma, pero no le dejaron. El Condado de Treviño, que era parte del imaginario colectivo de Álava, pero
en 1833, cuando hubo que diseñar el hecho de que estos lugares diferentes de fiscalidad respecto de lo que había a su alrededor, el condado de Treviño se hizo completamente distinto de la práctica que había hecho, aunque hubo 3 casos en la comunidad autónoma vasca actualmente constituida, en aquel caso Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que fueron tratados completamente distintos. Uno, el Villaverde de Trucios fue trasladado al ámbito territorial de la provincia de Santander. ¿Por qué? Porque era la territorialidad de régimen común más próxima al territorio de Villaverde de Turcios. ¿Qué se hace con Oñate? ¿Cuál es el territorio de régimen común más cercano a Oñate? Porque está rodeado de Vizcaya, régimen foral. Está rodeada de Álava, régimen foral. De Navarra, régimen foral. ¿A quién se lo daba? A Aragón, a La Rioja, a Burgos, a la provincia de Santander. Oñati es reintegrada en Guipúzcoa. Y dado el concepto, podía haberse establecido el hecho de que el condado de Treviño fuera reintegrado en Álava, como Oñati, o integrado en la territorialidad más próxima. Que cuando uno mira el mapa, la territorialidad más próxima es la provincia de Logroño, La Rioja. Y ni una ni otra. El condado de Treviño se lo dieron a Burgos. ¿Vale? Generando problemas que luego no han sido resueltos en el siglo XX ni en el siglo XXI, a pesar de que hubo elementos como, por ejemplo, al comienzo de los años 40, en pleno elemento de posguerra, en donde al señor alcalde del condado de Treviño se le dio un multipase universal para poder trascender todas las líneas y poder viajar por toda España. ¿Por qué? Pues porque evidentemente era un enclave. Y en el tema de la pandemia nos encontramos con que debido a la desescalada, pues se le dio la posibilidad de desescalar tanto a Villaverde de Trucíos como al condado de Treviño, como si fueran virtualmente de las provincias circundantes parte integrante. Por tanto, estos problemas vienen de larga data. Vienen de larga duración. Lo digo porque, además de un servidor, Fernando Colsa Llorena tiene un libro sobre el debate territorial de Cantabria, con un número importante de páginas de discursos, de artículos de opinión, sobre todo en el siglo XIX, fundamentalmente, respecto de la construcción de esa identidad a través del pensamiento político. Y del hecho de que fundamentalmente en este libro nos encontramos con que es la cultura el elemento nuclear, elemento clave. Habitualmente la cultura no suele ser problemática siempre que no se resignifique en el ámbito político, siempre que sean ferias en los pueblos, que sean elementos gastronómicos, elementos de agricultura, ganadería, de pesca, sobre todo pensando en productos que luego van a la mesa. Se comenta precisamente el chuletón de vaca tudanca, pues que si las anchoas, que si el sobaduco, que si la quesaduca, que si las cornatas tunquera, que si la pantortella de Reynosa, y nos podemos ir a elementos que van complejizándose respecto de elementos que son culturales, la vinajera, de cuestiones que generan identidad, es cierto, pero que tiene una visión dual, porque por un lado, en contra de lo que dice una de las responsables de las entrevistas, de una persona entrevistada, se comenta que debe de ser transmitida esa realidad exactamente igual que como se hacía antes. Y luego se dice que es que la gente no está dispuesta a hacerlo tan fino porque la gente de ahora piensa en inmediatez. Y por tanto esa inmediatez se ve cortocircuitada respecto de cosas que requieren su pozo y su pausa. Por ejemplo, cuando una olla ferroviaria se establece la idea de que tiene que hacerse con cierta tranquilidad para poder sacar el plato adelante, evidentemente en aquel momento el menos es más era este procedimiento.
porque el procedimiento tradicional de entonces igual era mucho más complejo a la hora de hacer el plato. Por tanto, la formulación siempre debe estar actualizada. Tradición, pero actualizada. Esto es complicado de eh, ahormar en una sociedad que puede ser, como decía el lema del gobierno de Sieso, Martí de Sieso, de Cantabria Gran Reserva. Gran Reserva como Gran Reserva India, siempre conservada en formol, como si fuera la botella de Cándor, ahí metida en un museo. La idea de luego de cierto director de cultura del gobierno de Cantabria actual que dice que la mitad de los museos deberían de ser eliminados porque no merece la pena. Por tanto, ahí está parte del intríngulis. Aparece la historia, por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque sin historia seríamos como una secta, sin suelo. Y como dice un antiguo eh, expositor de exponer de ideas, había una cierta trinidad. El suelo, del que nos impulsamos, que es la historia, la idea de la brújula, de hacia dónde saltamos, que es la ideología, y esa energía, que sería eh, parte de esta trinidad de elementos, pero ciertamente la historia es la base desde la que construimos el proyecto. ¿Pero qué elementos incorporamos de la historia? Y aquí está la madre del cordero, porque la trayectoria de cierta reivindicación separa lo que la Constitución establece de nacionalidades y regiones, en tanto cuanto las nacionalidades han sido aquellas que, según la disposición transitoria segunda, plebiscitaron un estatuto en la época de la Segunda República. Cierto es que en 1937 hubo un proyecto de estatuto, sobre todo ligado a la situación de la del Consejo Interprovincial Santander con Palencia y Burgos, a pesar de que no era la provincia de Palencia y Burgos, sino una parte del norte de Palencia y Burgos, que siempre había estado relacionadas con la historia de Cantabria, cosa que evidentemente viene en el libro del señor Bernardo Colsa y Oleda sobre la realidad histórica de Cantabria y su debate territorial. Pero que evidentemente, cuando uno mira a Espinosa de los Monteros, a Aguilar de Campoo, nos encontramos con esta realidad que está formalmente en las provincias de Burgos y de Palencia, pero que evidentemente tienen rasgos unificatorios con la realidad de Cantabria. Sobre todo, por ejemplo, la capitalidad de la Vega de Pas, que actualmente está fuera de Cantabria. Precisamente, de ahí tenemos un asunto bien interesante que podría ser de larga data, pero que evidentemente tenemos el tema territorial, el tema histórico, el tema de la reivindicación, formulación de sindicatos, de partidos políticos, y que evidentemente esto tenía su relación con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia, Segundino Delgado, Canarias. ¿En qué funcionalidad en el siglo XIX y en el siglo XX la reivindicación de una Cantabria autónoma que pudiera enlazar con alguno de los hitos que se establece en el propio libro, pero que ya vienen, por ejemplo, en el mío y en algún otro que leí previamente? Pues evidentemente está en la Constitución, el día 28 de julio de 1778, de la provincia de Cantabria, a través de la resolución favorable de pleitos antiguos como el pleito de los Nueve Valles, y la incorporación en la Junta de Puente San Miguel, la Casa de Juntas de Puente San Miguel, de una reivindicación unificadora que había tenido una dificultad histórica de tiempo, cosa que no se dice en el libro, pero sí en algunos mapas que he podido consultar, respecto de la cercanía de la Asturias de Santillana, respecto de la Asturias de Oviedo, y de la realidad de la otra mitad occidental, para el ámbito del punto de vista de Vizcaya, pero oriental desde el punto de vista de un cántabro, como es la realidad de el bastón de Laredo, dirección hacia Casturreal y Sontón, de ligazón, primero con el reino de Navarra y después con las situaciones de los señoríos de Vizcaya, o señorío de Vizcaya en singular, a pesar de que cuando uno iba al Museo Etnográfico, que ahora está en remodelación, en la Plaza Unamuno, nos encontramos con mapas en donde habla de Vizcaya propio y luego el señorío de Vizcaya, que relaciona con el hecho del condado de Castilla y el reino de Castilla, que son cosas diferentes en su configuración territorial.
Luego nos encontramos con el hecho de la realidad de la Segunda República, nos encontramos con la posibilidad de un consejo interprovincial de Santander, Burgos y Palencia, con el libro de Bernardo Corsallo Leda acerca del Estatuto de 1937, el hecho de la situación del Consejo Interprovincial Asturias-León de 1936-37, del Consejo Interprovincial de Aragón, que estuvo partido por la situación propia de la guerra entre falangistas y anarquistas, y el antiguo compromiso de Caspe del siglo XV, perdón, XV, sí, XV, 1400 y pico, por el que se varía la legitimidad histórica que acabará en Ferran el Católic respecto del reino de Aragón, nos encontramos con que Caspe será el objeto del artículo 155, versión Segunda República, contra el gobierno de los anarquistas. Es paradójico, ¿eh? Gobierno de anarquistas en Aragón. Y estas cosas también pasan en el Consejo Interprovincial de Asturias y de León, con su independencia en octubre de 1937, y en el Consejo Interprovincial de Santander, que fundamentalmente es cántabro, a pesar de que esté incorporado el hecho de Castilla, cosa que será vehicular a la hora de que algunos en la transición traten de decir, no, Cantabria siempre ha sido Castilla, de toda la vida, cosa que les costó bastante, y hubo una lucha política en el surgimiento de ADIC en 1976, en 1978 el PRC, y que tiene su evolución posterior dual, sobre todo teniendo en cuenta de que en ADIC tratan de ir un pasito más allá. Creando el señor Rafael de la Sierra, que en paz descanse, nuestro querido amigo Rafa, creando el Partido Nacionalista de Cantabria, el PNC. No funcionó, pero en el propio libro se establece en la parte final la diferenciación, aunque no de manera definitoria. ¿Qué es el regionalismo? ¿Y qué es el nacionalismo? El regionalismo es el dique de contención contra cualquier veleidad nacionalista cántabra. El regionalismo integra la nación española desde una dualidad de sentimientos, Cantabria, España, que sería absolutamente plausible. El tema lingüístico. ¿El cántabro existe? ¿El asturiano existe? ¿Son parte de la misma raíz que permea hacia abajo, hacia Extremadura? Las hablas extremeñas. Con Miranda, Douro, al otro lado de la raya, con Portugal. Un sistema astur-leonés, en lo lingüístico, que habla de Asturias, habla de León, habla de Extremadura. La Ruta de la Plata, que lleva precisamente al hecho de las infraestructuras. ¿Qué se incorpora en el hecho de la realidad de la identidad cántabra? Hay un elemento cultural, sí, pero ¿y todo lo demás? ¿Qué incorpora la vida humana? ¿Es algo omnicomprensivo? ¿O es algo cercenado y limitante respecto al hecho cultural y ciertos elementos visuales, ya sea el labro, ya sea la situación medioambiental, que también puede enlazar con lo que Cantabristas puede tener una beta para 2027 respecto al tema medioambiental, que si hablando de eólicos, pero también con el tema de Ibiza, que si parques de atracciones, que si campos de golf, que si chinguitos de playa a nivel de la propia línea de costa. Cosas que pueden estar encima de la mesa con el tema del cambio climático y que puede ser problemático. Pero el cierre de Ferratlánticas, ¿regionalismo es nacionalismo cántabro? ¿Es cantabrismo? El hecho de que haya empresas en Reynosa, que paradójicamente, cuando se habla de Santoña, 1977, nos encontramos con el hecho de que lo mismo que en Baracaldo hubo gudaris que impidieron la voladura de las fábricas allí. Y se dice, no, es que se vendieron al enemigo. Cuando, en primer término, en 1976, el 18 de julio, una región que ha votado a las derechas cae del lado de la República. Eso jamás sería perdonado. Jamás. Durante el franquismo. Jamás. Y que estas fábricas en Reynosa no fueran voladas. Tampoco lo serían en Asturias. ¿Cómo se incorpora en el hecho del pensamiento regionalista, del pensamiento cantabrista, del nacionalismo cántabro? El hecho de la economía, de los impuestos, de la industria,
de las élites, el equivalente de lo que sería Neguri, que jamás se metieron en el proceso de construcción nacional vasco. Se mantuvieron esa ligazón con la construcción de la identidad española a través del nacionalismo español, que fue el que laminó la foralidad en el siglo XIX. Estas élites son las que compitieron desde Santander, desde el Sardinero, con San Sebastián, con el Palacio Miramar, a través de la Magdalena, que compitieron por esa captación de la monarquía y de los líderes que orbitaban, ya sean formales en forma de gabinete de ministros, ya sean informales a través de aristocracia, de nobleza, que pululaban alrededor de la corte, sobre todo cuando se trasladaba a estas ciudades a nivel de verano. Por tanto, la construcción de un cantabrismo en el siglo XIX no iba venido de la economía, que no controlaba ninguno de los responsables, sino tal vez algún trabajador, y eso permitió, por ejemplo, la construcción en los años 20-30 del siglo XX de sindicatos con cierta regambre montañesa, cántabra. Pero no desde el ámbito de la economía, que era complicado. Bueno, el señor Santiago Fuentes Pina fue diputado con cierta regambre regionalista del centro derecha español en la época de la Segunda República, pero con cierto pensamiento que el ámbito económico e industrial y la ausencia de una vocación respecto del pago de impuestos en Cantabria, como si tenemos el sistema de concierto y cupo en el ámbito vasco, precisamente el 28 de febrero de 1878, justo un siglo prácticamente de la constitución, de aquel evento que se conmemora todos los años de Casa de Juntas de Puente San Miguel. Y el hecho de que uno de los autores de la entrevista, uno de los protagonistas de esa entrevista, dice que en el ámbito histórico, en el ámbito económico, había una vocación en Asturias de poner proyectos que destruyeran el tejido obrero. Era la idea de la minería, de destruir el tejido obrero a través de las inversiones del siglo XIX y XX. Y otra, de tratar de llevar inversiones al País Vasco, a Vizcaya, a la cuenca del Nervión, para afianzar el arraigo del territorio en España. Lo cual resulta bastante curioso, pero son construcciones desde la exclusión, desde el hecho de que no había unas inversiones en Cantabria, porque existe Asturias y existe el País Vasco. Aunque no con betas positivas ni propositivas, sino con betas siempre reactivas. Reactivas contra el movimiento obrero en Asturias, reactiva contra la posibilidad de separatismo en el País Vasco, y que eso drenaba recursos indirectamente también a Cantabria. Es algo curioso, porque estas betas tan importantes en otros lugares para la construcción de una identidad nacional son sustraídas en el libro, lo mismo que fue sustraído el hecho de Castilla. Por tanto, el libro es muy básico, es muy sencillo, se puede leer en 2 horas, fácilmente, y puede que incluso te sobre algo de tiempo. Hay más libros, como digo, el mío, por ejemplo. Es un libro, por lo tanto, que puede servir como guía para iniciarse, que uno puede encontrar otros libros que tengan que ver con Cantabria, sí. Que uno cuando va a segunda mano, estilo la Ruiz Ruiz, que está detrás de la Plaza Porticada, nos encontramos con libros, cuando entra uno a mano derecha, que pone epígrafe Cantabria en la parte de arriba. Y que evidentemente en otros Ruiz Ruiz, ya sean en la calle Zapatería, en Navarra, en Pamplona, en Bilbao, cerca de la calle Sabino Arana, estaba, bueno, por lo menos estaba ahí. Luego cambiaron de lugar, pero da igual, uno lo puede encontrar en Google Maps o en San Google a nivel general, de donde están las situaciones de RIRID. Pues encontraremos con libros de ideología, de ámbito regional, nacional, de pensamiento político propio. Nos encontraremos algo que no veremos en Santander. ¿Por qué? Porque hay pocos libros, porque no circulan. Eso es algo que habrá que ponerle remedio. Por lo menos Adrián ha puesto su granito de arena y esto es de agradecer. Por tanto, hay que recomendar este libro, sí, pero que cada cual haga su reflexión
y la extienda con sus propias aportaciones, como humildemente también hice yo. Y por tanto, aquí está el libro, y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.